Y efectivamente, pues con Rusia no pudieron de ninguna manera, pero sí hoy día lograron ya a partir del 2008, que ya venían mucho antes, preparando el ejército ucraniano, más la parte más sectaria y más diabólica y más comprometida con el crimen de lesa humanidad que se hizo en la Segunda Guerra Mundial en los países como en la Rusia, como en Italia, como en Francia, como la misma Alemania, otros países del mundo, donde desentrañaban sectas que ellos entendían, lo adversaban al imperio alemán, que condujo Hitler, un demente que parió el mundo, pero claro, una capacidad de trabajo enorme, convirtió a Alemania de una pobreza extrema en una gran nación en 7 años, es que no se necesita muchísimo. ¿Para qué que usted necesita más de 2 periodos, más de un periodo para gobernar un país? ¿Para qué que usted lo necesita? Para su propio beneficio, usufructo suyo. No, hombre, en 7 años Hitler, ese loco grande que dio la humanidad, que parió esa figura, los seres humanos, convirtió en una Alemania derrotada, hecha petriza, hecha pedazo, todas sus industrias, su producción nacional, la convirtieron en nada, lo convirtieron en un país hambriento, pobre, sin escuela, sin educación, sin progreso, sin nada. Y en 7 años ese señor, ese diablón a caballo, convirtió a Alemania, porque las cosas hay que decirlas como son, en la potencia más grande del mundo, que se enfrentó con el mundo entero porque la ambición de ese descabezado tan terrible creía que podía echarse el fardo de la humanidad encima sin que le pasara nada, pero se aplastó y finalmente se supone se suicidó con un tiro en la cabeza. Pero Ucrania la fueron preparando ya con una inversión de dinero extraordinario, con una campaña mediática, con un instrumento como el marketing bien estructurado para venderle al pueblo ucraniano que era lo lindo, que era lo hermoso, que era la gloria, que iban a vivir y que tenían que ser junto a Estados Unidos, junto a Europa, y entonces ellos, ese ejército tenía que obedecerlo porque la mayoría de sus oficiales venían de ahí, del ejército de Hitler, de los nazis, de los asesinos de Europa que quisieron controlar el mundo, racista, clasista. Óyete, no se puede distorsionar la historia, hay que decir las cosas como son, no tenga miedo. Y eso, pues, Ucrania instalaron una serie de industria bioquímica para arrasar con el pueblo ruso, porque era adueñarse del pueblo ruso. Pero ya Lenin lo había advertido precisamente en un gran encuentro de discusión de cómo tenía que comportarse Europa occidental frente a Rusia, y le aclaró, le advirtió y le señaló que cuidado, porque ya ellos, su expansión estaba rompiendo con los acuerdos que habían hecho a partir del derrumbe de la Unión Soviética, donde el occidente no podía ir y adueñarse y poner los presidentes que ellos le dieran la gana, con la manera que le dieran la gana, ya sea la guerra, con golpe de Estado, dividiendo el país, y por elecciones falsas y vendiéndole ilusiones, pajaritos en el aire a las poblaciones, porque tenían los mecanismos, todavía lo tienen los mecanismos mediáticos. Cuando el presidente de Estados Unidos tose, aquí le da catarro a todos estos imbéciles periodistas que se demostró, y con lo que decíamos, se demostró lo que decíamos, reciben dinero todos los meses de esas entidades norteamericanas de represión como la USAID, la CIA y todas las entidades que rige el Departamento de Estado, que es la Cancillería de Estados Unidos, y de quien aquí hay gente de esos pseudo izquierdistas, de pseudo liberales como Leonel Fernández, que se adhirieron al Departamento de Estado aquí para hacer colapsar y
hacer salirle favorito del gobierno y meterlo preso a casi todos, como habíamos dicho efectivamente por aquí, que de perder las elecciones, que no se preocuparan mucho, que empezando por los generales presos iban a caer porque iba a venir una persecución política nunca vista en la historia de este país. Nunca vista, ¿eh?